Un niño fugitivo vio a un caballo ensangrentado entre la neblina y decidió seguirlo. Pero lo que encontró más adelante no solo rompió el silencio, sino también su alma. Suscríbete para más historias que te erizarán la piel y tocarán tu corazón. La madera crujió bajo sus pies descalzos. Aurora apretó el chal alrededor de sus hombros mientras descendía los 2 escalones que separaban su dormitorio del pasillo. La helada de la madrugada seguía prendida en los vidrios, dibujando hilos de escarcha que la lámpara vieja apenas alcanzaba a iluminar. En la cocina el reloj marcaba las 5:11. El café ya no sabía igual desde que Julián murió, pero aún lo preparaba igual. 3 cucharadas, agua hirviendo y una pizca de canela. Viejas costumbres, como viejas cicatrices, nunca se iban del todo. Encendió la estufa a leña con movimientos mecánicos. Afuera, el campo estaba sumido en una neblina espesa, como si la montaña respirara a través de una tela mojada. A través de la ventana distinguía apenas la cerca del potrero y la sombra del establo donde descansaban sus 2 caballos, Lucero y Alma, o eso creía. Un golpe seco rompió el silencio. Aurora giró de golpe. Sonó otra vez, como un crujido húmedo en la madera de afuera. Se acercó a la puerta entreabriéndola con cuidado. El frío entró como un látigo. No vio a nadie, solo la neblina, espesa, inmóvil. Y algo más, una figura, pequeña, a unos 20 metros de la entrada. Aurora entrecerró los ojos. El corazón se le aceleró, una punzada antigua en el pecho, como cuando recibió la llamada del hospital aquella vez. No se movió. La figura tampoco, y entonces lo vio, un caballo alto con el lomo cubierto de sangre seca, caminando lento, casi arrastrando las patas, y detrás de él, un niño, sin abrigo, sin zapatos, cubierto de barro hasta las rodillas. Aurora sintió cómo se le endurecían las piernas. No podía moverse, no podía gritar. El caballo cayó de lado, con un gemido apagado. El niño, con una lentitud fantasmal, se agachó junto al animal, posó una mano sobre su cuello y permaneció ahí, inmóvil. Aurora cerró la puerta de golpe, se apoyó contra la pared, jadeando. Lo había visto, ¿no? No era una visión, no era el recuerdo de Julián jugando en el corral, era real, un caballo ensangrentado, un niño solo, en su campo. Corrió al dormitorio, buscó su abrigo y unas botas viejas. Agarró la linterna del cajón y salió sin pensar. Cada paso que daba se hundía en la tierra húmeda. El frío le cortaba el aliento. Al acercarse, el olor a sangre y animal herido se hizo más fuerte, mezclado con barro y humo lejano. El caballo seguía tirado, respiraba con dificultad. El niño, de unos 10 años, apenas alzó la vista al verla. Tenía los ojos hundidos, grandes, la piel morena, curtida. No dijo nada, tampoco lloraba. ¿Qué pasó?, preguntó Aurora sin saber cómo comenzar. ¿De dónde vienes? El niño no respondió. ¿Te duele algo? Movió la cabeza en silencio. Aurora se arrodilló junto al caballo. Revisó la herida, un corte profundo en el costado. No era reciente, pero tampoco limpio. Había ramas pegadas, tierra. El caballo se quejaba bajo cada respiración. «Vamos a llevarlo al establo», dijo Aurora más para sí que para el niño. Lo miró. Él seguía quieto, con la mano sobre el cuello del animal. Aurora se dio cuenta entonces. No era miedo lo que lo paralizaba, era otra cosa, una especie de espera, como si supiera que el caballo iba a morir y se negara a aceptarlo. «Necesito que me ayudes», dijo con voz firme. El niño asintió sin decir palabra. Entre los dos, lograron levantar al animal lo suficiente como para arrastrarlo en una manta hasta el establo. Dentro, Aurora lo acomodó sobre paja limpia. Preparó un cubo con agua y trapos. El niño no se separaba del caballo. Pasó más de 1 hora. El sol apenas comenzaba a clarear la neblina. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella al fin. Silencio. «No estás obligado a hablar, pero si quieres quedarte, necesito saber cómo llamarte». «Benjamín», susurró. Aurora lo miró.
Había algo en sus ojos, una tristeza que no era de niño, una carga vieja, como si ya hubiera vivido demasiado. Fuera del establo, un gallo cantó. Aurora supo, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Aurora no había vuelto a dormir desde que metió al caballo y al niño al establo. El café se había enfriado sobre la mesa y la estufa ya no arrojaba calor. Aún temblaba, pero no sabía si por el frío o por lo que había visto. Volvió a la ventana del comedor. Afuera, la neblina se aferraba al campo como un velo. Esa neblina no era normal. Era más espesa, más densa, como si escondiera algo que no quería ser descubierto. Se apoyó contra el marco de la ventana, los brazos cruzados. Desde ahí podía ver el sendero de tierra que cruzaba su propiedad hasta perderse entre los árboles. Y entonces, otra vez, esa figura. Aurora entrecerró los ojos. El corazón se le fue al estómago. No era una alucinación. Ahí estaba el niño, Benjamín, caminando lentamente detrás del caballo. Pero esta vez lo veía distinto, más cerca, más real. El caballo cojeaba, con manchas de sangre secas que se extendían desde el lomo hasta la pata trasera. El niño lo miraba, no como alguien que teme perder algo, sino como alguien que ya lo perdió todo. Aurora tragó saliva. La visión la hizo retroceder a una tarde de muchos años atrás, cuando Julián, su hijo, volvía del monte con un potro asustado. Esa misma mirada había en sus ojos. Pero esta vez no era su hijo, ni su potro, y sin embargo, algo en esa escena le dolía igual. Golpearon la puerta. El sonido la sacó del trance y giró bruscamente. Por un segundo pensó que era Benjamín, pero no. Era el golpe seco, impaciente, de alguien con prisa o con rabia. Se asomó con cautela. ¿Aurora? La voz retumbó. Álvaro, susurró. Abrió despacio. El hombre se quitó el sombrero de ala ancha. Tenía la frente sudada, a pesar del frío. Todo bien por acá. Vi algo raro al pasar por el camino. Un caballo que no es tuyo. Aurora se tensó. Lo encontré herido en la madrugada. Estaba solo. ¿Y el niño? ¿Qué niño?, preguntó, esquivando con la mirada. No mientas, Aurora. Lo vi desde la loma. ¿Lo conoces? Ella dudó un segundo. No sé quién es. Solo sé que tenía frío y hambre. Álvaro respiró hondo, apretó los labios. Ese caballo me suena. Creo que lo vi en el criadero del norte, en el de Vargas. Aurora sintió una punzada en el pecho. ¿Estás seguro? No, pero no me sorprendería. Allá se maneja todo muy sucio. Ese niño, si viene de allá, no es cualquier caso. Te metiste en un problema, Aurora. Ella sostuvo su mirada. Yo no me metí. Me lo trajeron. Álvaro sacudió la cabeza. Nada bueno sale de recoger lo que otros sueltan. No más te digo. Se marchó sin más, dejando una estela de incertidumbre y el ruido de sus botas alejándose en la tierra húmeda. Aurora cerró la puerta, pero el temblor en sus manos no desapareció. Fue directo al establo. Benjamín seguía junto al caballo, acariciando su cuello con una paciencia que no era de niño. ¿Ese caballo es tuyo?, preguntó ella de golpe. Benjamín no respondió. Bajó la mirada. Te pregunté algo, insistió. Él alzó los ojos. No lloraba, pero algo en su expresión dolía más que las lágrimas. Él me encontró a mí. Aurora lo miró en silencio. No sabía si eso era una mentira o una verdad más grande de lo que podía entender en ese momento. Pero lo que sí supo, con una certeza que le heló los huesos, es que nada de esto era casualidad. Y que ese niño traía consigo una historia que el pueblo entero preferiría no escuchar. El viento arrastraba olor a tierra húmeda y a paja recién cambiada. Aurora cruzó el patio con pasos rápidos, la linterna en la mano y la respiración corta. La luz dibujaba sombras largas sobre el suelo. Algo en su estómago le decía que el niño no se había ido. Abrió la puerta del establo sin hacer ruido. El rechinido de las bisagras fue lo único que rompió el silencio. El caballo estaba echado sobre la paja, los flancos subiendo y bajando con dificultad. Su ojo brillaba inquieto
y cada vez que Aurora intentaba acercarse con la linterna, Sombra apartaba el cuello con un relincho áspero, casi un gruñido. «Tranquilo», susurró, aunque sabía que no servía de mucho. Al mover la luz, vio algo más, una sombra encogida en un rincón entre sacos de alimento. Aurora dio un paso. La sombra se encogió más. «Ya te vi», dijo sin levantar la voz. El niño estaba allí, temblando, las rodillas pegadas al pecho. Su ropa era un conjunto de harapos llenos de barro y tenía la mejilla izquierda inflamada, como si le hubieran golpeado hace poco. Sus manos estaban llenas de raspones y costras. Tenía los ojos abiertos de par en par, oscuros y desconfiados. Aurora dejó la linterna en el suelo, con el haz apuntando hacia abajo para no cegarlo. «No voy a hacerte daño», dijo despacio. «Ven, siéntate aquí». El niño no se movió. Aurora suspiró, se levantó y salió del establo. Volvió minutos después con un cuenco de sopa caliente y un pedazo de pan. El aroma llenó el aire húmedo. Se sentó en un banquito frente a él, dejó el cuenco en medio. «Está caliente. Si tienes hambre, cómelo». El niño dudó. Miraba la sopa y a ella como midiendo si era una trampa. Aurora apartó las manos para que viera que no le quitaría nada. Él se inclinó despacio, tomó el cuenco y bebió un sorbo. Se lo acercó a los labios como si hiciera siglos que no probaba algo caliente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Aurora. «Silencio. No necesitas contarme nada, pero aquí hace frío y estás herido. Déjame revisarte». El niño apartó el cuenco, lo dejó en el suelo y volvió a encogerse. Aurora pudo ver, con la luz de la linterna, un hilo de sangre seca bajándole del codo y un morado oscuro en la clavícula. El caballo relinchó con fuerza, levantando la cabeza. El niño giró de golpe y extendió la mano hacia él. «Shh, tranquilo», susurró por primera vez. La voz era apenas un hilo, pero cargaba algo más fuerte que el miedo. «Cuidado». El caballo, que a Aurora no la dejaba acercarse, bajó un poco el cuello y respiró sobre la mano del niño. Aurora se quedó inmóvil, observando. Había algo raro ahí, una confianza que no se explicaba. «¿Es tuyo?», preguntó. El niño bajó la mirada, no contestó. Aurora se levantó, tomó un trapo limpio y se lo extendió. «Por lo menos limpia esas manos». Él dudó, pero lo tomó. La tela quedó manchada enseguida. El caballo volvió a moverse. Aurora se acercó un paso, lenta, para intentar tocarlo, pero Sombra tiró la cabeza hacia atrás y golpeó la pared con la pata. El sonido retumbó en el establo. El niño se puso de pie de golpe, interponiéndose entre ella y el animal. «No lo toque», dijo con una voz inesperadamente firme. Aurora se detuvo, sorprendida. Lo miró. Esa no era la voz de un niño asustado, sino de alguien que ha tenido que proteger algo demasiado pronto. «Está bien», respondió con calma. «No lo tocaré». El niño respiró hondo, bajó la mirada. Aurora retrocedió un paso, consciente de que estaba ante un secreto que apenas empezaba a asomar. En el silencio, solo se escuchaba la respiración del caballo y el sonido del viento colándose por las rendijas. Aurora se dio cuenta de que, aunque no lo conocía, ese niño ya había cruzado un umbral en su vida y que cada palabra que eligiera a partir de ese momento podría cambiarlo todo. La sopa ya estaba fría cuando el niño dejó el cuenco en el suelo, sin decir palabra. Aurora lo observaba desde el banquito, envuelta en su abrigo grueso, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Afuera, el viento se había calmado, pero dentro del establo, la tensión seguía flotando en el aire como una cuerda a punto de romperse. «¿Quieres que te busque otra cobija?», preguntó con suavidad. El niño movió apenas la cabeza, una negativa seca. Seguía sentado cerca del caballo, la espalda contra la pared, los ojos clavados en la madera del piso. Ni una palabra más. Aurora suspiró. Había tratado de no presionarlo, pero el silencio comenzaba a pesarle. «No voy a llamar a nadie», dijo, como quien deja una promesa en el aire. «No soy de las que echan a un niño en la noche». Él alzó la mirada por un segundo. Había algo en sus ojos que la desarmó. No era miedo,
Era una especie de resignación, como si ya se hubiera acostumbrado a que lo dejaran solo. «¿Cómo te llamas?», insistió, más despacio. El niño dudó, miró al caballo, luego a ella, y entonces, en voz baja, apenas un susurro: «Benjamín». Aurora asintió, como si ya lo hubiera sabido todo el tiempo. «Bonito nombre. Yo me llamo Aurora. Vivo aquí desde que nací». Benjamín no respondió. «¿Quieres pasar la noche adentro? Tengo una camita libre y está más calentito que aquí». El niño apretó los labios, pensativo. Luego negó con la cabeza. «Aquí, quiero quedarme aquí». «¿Con el caballo?». Él asintió. Aurora dudó. No era lo ideal, pero tampoco podía forzarlo. «Está bien, te traigo otra manta». Cuando regresó con una cobija gruesa y una taza de leche caliente, Benjamín ya se había recostado junto a Sombra. El caballo respiraba lento, como si el calor del niño lo tranquilizara. Aurora se agachó sin hacer ruido, le dejó la leche al lado y lo tapó hasta los hombros. «No voy a hacer preguntas esta noche, ¿sí?», dijo con un tono que apenas tocaba el aire. «Pero mañana, si te quedas, sí voy a necesitar algunas respuestas». Benjamín no dijo nada, ni siquiera parpadeó. Aurora se levantó, caminó hacia la puerta del establo. Cuando ya tenía la mano en la manija, la voz del niño, suave y temblorosa, la detuvo. «Él me protegió». Aurora se volvió despacio. «¿Quién?». «El caballo, Sombra, me protegió de ellos». La sangre le corrió más fría por la espalda que la noche misma. «¿De quién, Benjamín?». El niño bajó la mirada. Ya no respondió. Aurora lo observó por un momento más. Ese ellos retumbaba en su cabeza como un eco sin forma. Cerró la puerta con cuidado, dejándolo en la penumbra del establo, y volvió a casa. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde desayunaba cada mañana desde hacía años. Pero esta vez el silencio no era el mismo, no era soledad, era espera, y Aurora, sin saber por qué, sintió que lo que acababa de empezar no iba a ser nada fácil, ni para ella, ni para ese niño que acababa de confiarle lo único que aún no le habían arrebatado: su silencio. Aurora salió de la casa al amanecer, con una manta sobre los hombros y los ojos hinchados de no dormir. Caminó directo al establo, pisando con cuidado la tierra blanda, todavía húmeda por la helada de la noche. Las botas se le hundían con cada paso. El aire olía a barro fresco y a ese silencio raro que queda después de una tormenta. Abrió la puerta del establo despacio. Benjamín seguía allí, dormido en el rincón, pegado al cuerpo tibio del caballo. Sombra respiraba lento, pero se notaba más tranquilo. Aurora dio un paso, y el crujido de la paja hizo que el niño abriera los ojos de golpe. «Tranquilo, soy yo», dijo ella en voz baja. Benjamín se incorporó, todavía adormilado, pero sin dejar de mirar a Sombra. Aurora se agachó junto al animal. Algo la había estado rondando toda la noche, una sensación, una sospecha que no terminaba de tomar forma. «Voy a revisarlo, ¿sí? Solo quiero ver si hay algo más», dijo sin esperar permiso. El caballo se tensó al principio, pero no se movió. Aurora pasó la mano con cuidado por su costado. Sentía los músculos duros, el pelaje sucio, hasta que algo la detuvo. Una marca. No era un rasguño de ramas ni un corte de alambre. Era una línea recta, profunda, como hecha con algo metálico. Más abajo, otra y otra. 3 marcas paralelas. Aurora tragó saliva. «¿Le hicieron esto?», preguntó en voz baja, sin voltear a ver al niño. Benjamín bajó la cabeza. «¿Quién fue, Benjamín?». «No sé». «Claro que sabes». Él no contestó. Aurora giró y lo miró fijo. «No estoy jugando. Ese caballo está lastimado, no se hizo eso solo, y tú lo traes contigo. Necesito entender qué pasó». Benjamín apretó los labios. Tenía la cara tensa, como si le doliera hablar. Fue allá». «¿Allá dónde?». «En el lugar donde estábamos». «¿Qué lugar es ese? ¿Una casa? ¿Una finca? ¿Un criadero?». Benjamín levantó los ojos por fin. Era un sitio con muchos caballos.
Pero no era un rancho normal. Los tenían amarrados, los hacían correr hasta caer, y si no obedecían, les pegaban. Aurora sintió que se le encogía el pecho. ¿Tú trabajabas ahí? Él dudó. Vivía ahí, con otros, éramos varios. ¿Y tus papás? Benjamín bajó la mirada otra vez. No tengo. Aurora respiró hondo. ¿Te escapaste? Él asintió apenas. Una noche, Sombra se soltó. Me fui con él, pero nos siguieron. Aurora sintió un nudo en la garganta. El silencio del niño ya no era solo timidez. Era una defensa, una barrera para no revivir lo que había vivido. ¿Te están buscando, Benjamín? Él no contestó, pero sus ojos dijeron todo. Aurora se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Caminó hacia la puerta del establo, pero antes de salir, se detuvo y giró hacia él. Aquí estás seguro, pero necesito saber todo paso a paso, porque si alguien viene, yo también tengo que saber cómo protegerte. Benjamín la miró en silencio. No dijo nada, pero por primera vez no apartó la mirada. Fuera del establo, Aurora notó algo más. En la tierra húmeda había huellas frescas de botas. No eran suyas, ni del niño. Alguien había estado rondando durante la noche, y no venía en paz. Aurora estaba cargando un balde de agua hacia el establo cuando escuchó el ruido inconfundible de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Se detuvo en seco. El motor viejo, la tos del escape. No necesitaba mirar para saber quién era. Álvaro. El corazón se le apretó. Dejó el balde a un lado y caminó hacia la entrada, secándose las manos en el delantal. La camioneta se detuvo justo frente a su casa. Álvaro bajó con esa forma suya de caminar, como si el campo le perteneciera. Alto, flaco, la cara curtida por el sol y la mirada siempre buscando algo que criticar. «Buenos días, Aurora», dijo, ajustándose el sombrero. «¿Tan temprano andas husmeando?», soltó ella, sin saludar de vuelta. Él sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. Vi algo raro desde el camino, un caballo que no es lucero ni alma, y una silueta más bajita, como de niño. Aurora no respondió de inmediato. Dio un paso interponiéndose entre él y la vista al establo. «Puede que hayas visto mal. Con esta neblina uno se imagina cosas». Álvaro no se dejó distraer. «¿Quién es?», preguntó, directo. «Un niño que andaba perdido. Lo encontré cerca del arroyo, estaba descalzo, tiritando de frío. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía?». Aurora lo miró con firmeza. Lo que menos necesitaba era más miedo. Primero le doy de comer, luego pienso en lo demás. Álvaro hizo un gesto con la cabeza como si lo entendiera, pero sus ojos seguían calculando. ¿Y el caballo? Ese sí lo reconozco. Estoy casi seguro que lo vi en el predio de Vargas. Ahí estaba. El nombre flotó en el aire como una amenaza. Aurora sintió cómo se le revolvía el estómago. Álvaro tenía contactos con todos los ranchos de la zona. Sabía cosas. Y si de verdad ese caballo era de donde ella temía, la cosa se iba a poner fea. No sé de dónde salió. Solo sé que llegó herido y acompañado. Álvaro chasqueó la lengua. «Ten cuidado, Aurora. No quiero meterme, pero si ese niño viene huyendo de algo, tú podrías quedar en medio. Y Vargas no es de los que olvidan, tú lo sabes». Aurora se mantuvo firme, aunque por dentro sentía que el piso le temblaba. «Desde que Julián murió, nadie me ha dicho cómo vivir ni a quién ayudar, y no vas a ser tú el primero». Álvaro la observó unos segundos. Bajó un poco la mirada, tal vez por respeto, tal vez por resignación. «No te deseo mal, Aurora, solo cuídate. El campo ya no es como antes». Se subió a su camioneta y arrancó, levantando polvo y dejando tras de sí ese aire denso cargado de sospecha. Aurora volvió al establo con el pulso acelerado. Encontró a Benjamín acariciando a Sombra, ajeno a lo que acababa de pasar. Pero cuando ella entró, el niño la miró con una mezcla de miedo y culpa. «¿Quién era ese?», preguntó en voz baja. Aurora dudó un segundo, luego se acercó y se arrodilló junto a él. Un vecino, con demasiadas preguntas, ya sospecha. Benjamín apretó los labios. No lloró, no dijo nada. «¿El nombre Vargas te dice algo?», preguntó Aurora. El niño se quedó muy quieto.
muy pálido. Finalmente asintió. Era el patrón. Aurora se quedó helada. Ya no era solo una sospecha. Ahora tenía nombre. Y con ese nombre venía el peligro. La mesa de madera crujió cuando Aurora colocó los platos. Sopa caliente, pan recién horneado y un poco de queso que había guardado en la alacena. Comida simple, pero digna. Benjamín se sentó frente a ella, con los codos pegados al cuerpo, los ojos clavados en el plato, como si no supiera si podía comer o si estaba a punto de ser interrogado. Aurora lo observaba sin decir nada. Solo el sonido de las cucharas y el leve silbido del viento por la rendija de la puerta rompían el silencio. ¿Te gusta el queso?, preguntó finalmente, con tono neutro. Benjamín asintió, sin levantar la mirada. Hace mucho que no cenabas así, ¿verdad? Él dejó la cuchara a un lado. No me daban cena, a veces pan duro, a veces nada. La frase cayó como un martillo. Aurora tragó saliva. Se le revolvió el estómago, pero no por la comida. ¿Cuánto tiempo estuviste allá con ese tal Vargas? Benjamín encogió los hombros. No sé, desde que tengo memoria. Aurora se inclinó un poco hacia él, sin dureza, pero con firmeza. ¿Y tus papás? Benjamín levantó la mirada por primera vez. Había una mezcla de rabia y tristeza en sus ojos, como si la pregunta le escarbara una herida que no estaba lista para cerrarse. No tengo. Aurora se quedó helada. No era una respuesta para zafarse, era una afirmación llena de vacío. ¿Nunca supiste de ellos? No, una señora me cuidaba cuando era más chiquito, pero se enfermó. Después me mandaron con los hombres. Ellos trabajaban con caballos. Uno me decía que yo era fuerte, que servía. ¿Servías para qué? Benjamín bajó la mirada. Para limpiar, para correr detrás de los potros, para que me gritaran, para no hablar. Aurora sintió una punzada en el pecho. Se recargó en el respaldo de la silla, tratando de mantener la calma. ¿Y nunca escapaste antes? El niño negó con la cabeza. Siempre había alguien vigilando. Sombra fue el único que se soltó. Yo me agarré de su cola y corrí con él. La imagen se le quedó pegada en la mente. Un niño descalzo, corriendo detrás de un caballo herido, entre el monte y la noche. ¿Sabes si te están buscando? Benjamín se encogió en la silla. Tal vez, si saben que Sombra no volvió, seguro sí. Aurora se levantó y fue por una manta. Se la puso sobre los hombros con un gesto suave, casi maternal. Mira, Benjamín, si alguien aparece, yo no voy a dejar que te saquen de aquí sin saber toda la verdad, pero necesito que confíes en mí. Él la miró, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. ¿Y si me llevan? ¿Y si me obligan a regresar? Aurora se agachó frente a él, con las manos firmes sobre las suyas. Mientras estés bajo mi techo, nadie va a tocarte. Pero te advierto algo, muchacho. Lo que estás contando no es cualquier cosa. Es serio. Y si te quedas, tenemos que estar listos para todo. Benjamín asintió, apenas. La puerta crujió con una ráfaga de viento. Aurora se levantó a cerrarla, lanzando una última mirada hacia la oscuridad del campo. Sabía que afuera el peligro no dormía. Pero dentro de esa casa, por primera vez en mucho tiempo, había una promesa que empezaba a tomar forma. Una promesa de cuidado, de lucha y de no mirar para otro lado. El sol caía de lado sobre el lavadero viejo, filtrándose entre las ramas del nogal que Aurora siempre decía que daba más sombra que nueces. El agua estaba fría, pero sus manos ya se habían acostumbrado. Restregaba la camisa de Benjamín con fuerza, intentando sacar el barro seco y el olor a establo que parecía pegado al alma de la tela. Al dar la vuelta, vio las manchas rojizas en la parte de atrás. Sangre, no fresca, pero aún visible. Se quedó quieta, con la tela entre los dedos. El viento sopló leve y en el silencio del patio, todo se sintió más pesado. Entró a la casa, la camisa mojada goteando aún. Benjamín estaba sentado en el rincón del comedor, dibujando con un lápiz corto sobre un pedazo de cartón. No había hablado casi nada desde la cena. Aurora se acercó con calma. ¿Esta camisa te molesta?, le preguntó como tanteando.
Él negó con la cabeza, sin mirarla. ¿Y las heridas? ¿Te duele algo?, insistió sin rodeos. Benjamín dejó el cartón y apretó los labios. Estoy bien. Aurora lo observó un momento más. Después se fue a buscar una camiseta limpia de su hijo, una de esas que habían quedado guardadas en el ropero. Cuando regresó, se la entregó. Póntela, hijo. Esa ya no sirve. Benjamín se la quedó viendo. Dudó. Luego se quitó la camisa mojada sin decir palabra. Aurora no estaba preparada para lo que vio. La espalda del niño era un mapa de líneas, algunas finas y viejas, casi borradas por el tiempo, otras gruesas, aún rojizas, como si hubieran cicatrizado hacía poco. No eran marcas de caídas o juegos rudos, eran castigos, castigos repetidos, precisos, como de alguien que sabía exactamente cómo golpear. Aurora no dijo nada, no podía. Benjamín se puso la camiseta rápido, como si supiera que lo habían visto y quisiera taparse antes de que ella dijera algo. Pero Aurora seguía allí, parada frente a él, con el corazón hecho un nudo. ¿Quién te hizo eso?, preguntó, bajito. Él bajó la mirada. No importa. Claro que importa, Benjamín. No puedes vivir pensando que eso es normal. No es normal. Allá nadie decía nada. Era lo que tocaba. Aquí no vas a vivir con miedo. Eso se acabó, ¿me oyes? El niño asintió, pero el gesto fue apenas una sombra. No había lágrimas, solo un silencio más duro que cualquier grito. Esa noche, el viento cambió. Aurora lo sintió cuando cerró las ventanas. Era más seco, más tenso, como si algo estuviera por venir. Pasada la medianoche, un relincho desgarrador rompió el silencio. Aurora se levantó de golpe. Corrió al establo con una linterna, el corazón en la garganta. Sombra estaba agitado, dando vueltas dentro del corral, los ojos desorbitados. Benjamín ya estaba allí, descalzo, con la camiseta colgando y el rostro pálido. Se asustó, gritó. Algo lo hizo enojar. Aurora apuntó la linterna hacia afuera. No vio a nadie. Pero el portón trasero, el que siempre mantenía asegurado con una cadena vieja, colgaba entreabierto. El campo estaba en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio tenso, vigilante, y Aurora, mientras cerraba el portón con las manos temblorosas, supo que las marcas en la espalda del niño no eran lo único que alguien había dejado atrás. También lo estaban siguiendo. El cielo estaba plomizo, como si la montaña entera se hubiese aguantado las lágrimas por demasiado tiempo. Aurora estaba en el corral, recogiendo estiércol, cuando escuchó el sonido ya conocido. Motor viejo, ruedas sobre grava. Se enderezó de golpe. La camioneta de Álvaro venía levantando polvo, como si quisiera arrancar la tierra de cuajo. Ni siquiera se bajó del vehículo. Se estacionó con violencia y abrió la puerta de golpe. ¡Aurora!, gritó antes de pisar el suelo. Ella se quitó los guantes con calma, pero por dentro sentía el pecho apretado. ¿Ahora qué pasó? Álvaro se acercó con paso rápido, los ojos llenos de rabia. Me enteré que Vargas anda buscando un caballo perdido y a un niño. Dice que se escaparon hace unos días. ¿Tú sabes algo de eso? Aurora no respondió. Lo miró con la misma firmeza con la que alguna vez enfrentó la muerte en un hospital. Aquí no ha venido nadie a buscar nada. No te hagas, soltó, alzando la voz. El caballo que tienes allá es de él. Lo reconocieron unos peones que pasaron por el camino. Y ese niño no es cualquier muchacho perdido. Está metido hasta el cuello en problemas. Aurora dio un paso hacia él, sin perder el control. ¿Y qué vas a hacer? ¿Traer a la policía? ¿Entregar a un niño que llegó muerto de miedo y con la espalda marcada como si fuera ganado? Álvaro apretó los puños. No me pongas en esa posición. Pero si se trata de un robo, te pueden acusar de encubrimiento, y Vargas no perdona. Vargas no es la ley, espetó ella, y tú tampoco. Se hizo un silencio tenso. El viento sopló entre los árboles, arrastrando hojas secas que se arremolinaron a sus pies. Álvaro se pasó la mano por el rostro. Parecía querer calmarse, pero la furia seguía ahí, latiendo. Solo te aviso,
Están preguntando por ti, por la casa, por el establo. No sé cómo se enteraron, pero ya no es un rumor. Te están observando. Aurora sintió un frío distinto al del aire de la sierra. No era físico, era la certeza de estar siendo acechada, de que algo se movía en la oscuridad, esperando. No tengo miedo, dijo en voz baja. Pues deberías, respondió Álvaro con un tono más grave. No por ti, por el niño, lo quieren de vuelta, y no para abrazarlo precisamente. Aurora se mantuvo en silencio. Luego caminó hacia la reja de entrada y la sostuvo con fuerza. Te agradezco la advertencia, pero si viniste a amenazarme, mejor date la vuelta. Esta casa no es un corral para que cualquiera venga a mandar. Álvaro la miró unos segundos más. Luego asintió, como rindiéndose, dio media vuelta y volvió a su camioneta sin decir adiós. Aurora se quedó mirando cómo se alejaba, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Cuando volvió al establo, encontró a Benjamín acurrucado junto a Sombra, como si hubiera sentido todo desde lejos. ¿Vinieron por mí?, preguntó sin levantar la vista. Aurora se arrodilló a su lado, le acomodó la manta sobre los hombros y le susurró: «Todavía no, pero si vienen, no estarás solo». El relincho de Sombra cortó el aire como una señal. Aurora se volvió hacia la puerta. Tenía que prepararse. El peligro ya no era un rumor, era real y estaba cada vez más cerca. Aurora cerró la puerta del establo con más vueltas de llave que de costumbre. Afuera, la tarde comenzaba a apagarse y una inquietud espesa le subía por la espalda como humedad vieja. Había protegido a muchas cosas en su vida, su tierra, sus animales, incluso su dolor. Pero proteger a un niño, eso era distinto. Eso era meterse con gente que no se tocaba. Esa noche puso doble tranca en la puerta de la cocina y dejó encendida la luz del porche. Hacía años que no lo hacía. Preparó 2 tazas de té de manzanilla, una para ella y otra para Benjamín, que se acurrucaba en el sofá con la manta hasta el cuello. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. Benjamín asintió sin hablar. Las ojeras le colgaban bajo los ojos y el alma se le notaba cansada, pero aún así no dormía tranquilo. Aurora lo sabía. Cada vez que se cerraban los ojos, algo lo hacía despertar con un salto. «Benjamín, quiero que sepas que no pienso entregarte a nadie», dijo con voz firme, como quien dicta una sentencia. «Aunque eso me cueste problemas, aunque tenga que enfrentarme a gente peligrosa. Pero necesito que me ayudes, que me digas más». Benjamín bajó la mirada, apretando la taza entre las manos. «No puedo decir todo. Si hablo me encuentran. Ya te encontraron, hijo. Ya saben que estás aquí, y yo no puedo protegerte con los ojos vendados. Necesito saber qué pasó. Todo». El niño se quedó en silencio un rato. Luego murmuró: «A veces me hacían cuidar caballos enfermos. Si se morían, decían que era mi culpa, me pegaban o me encerraban». Aurora apretó los dientes. ¿Quién hacía eso? Uno que le dicen el comisario. No era policía, pero mandaba como si lo fuera. Él trabajaba para Vargas, era el que golpeaba. El nombre le cayó como piedra en el estómago. Comisario. Lo había escuchado alguna vez, años atrás, en una historia que corría entre los peones, como un fantasma que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Un tipo que desaparecía animales y personas igual. ¿Y tú viste algo? Algo que ellos no querían que vieras. Benjamín dudó. Luego, en voz baja: «Vi cuando vendían caballos que estaban heridos, como si estuvieran sanos. Los obligaban a correr. Algunos se caían en el camino. Los enterraban en el mismo campo». Aurora sintió náuseas. Se llevó una mano al pecho. Eso ya no era solo abuso, era crimen. «Voy a averiguar sobre ese lugar, pero tú tienes que quedarte aquí, escondido. Nada de salir al camino, nada de hablar con extraños, ¿me entiendes?». «Sí, y pase lo que pase», dijo, inclinándose hacia él. «Yo no voy a decirle a nadie que estás aquí, aunque vengan con armas, aunque intenten asustarme. Esa es mi promesa». Benjamín la miró por fin, y por primera vez hubo un leve temblor en su barbilla. No lloró.
Pero esa mirada fue suficiente para entender que por dentro se estaba rompiendo un muro que llevaba años construido. Aurora se levantó y fue a apagar la luz del comedor. Pero cuando cruzó frente a la ventana, sintió un cosquilleo en la nuca. Miró afuera y por un instante juraría que había una silueta junto al cerco, quieta, observando. Parpadeó, ya no estaba. Pero el miedo no se fue, solo cambió de lugar. ¿Y si el ruido que escuchaste en plena madrugada no fue el viento, sino el comienzo de algo que ya no puedes detener? Aurora se despertó de golpe. No supo si fue un sueño, un presentimiento o el crujido seco que retumbó desde el fondo del corral. Afuera, la madrugada era espesa, sin luna, con una bruma baja que se pegaba al vidrio de las ventanas como un susurro. Se puso el abrigo encima del camisón, agarró la linterna y cruzó la casa en silencio. Cuando abrió la puerta, el aire frío le azotó la cara como una bofetada. Caminó hacia el establo, con cada paso apretándole el pecho más fuerte. Entonces lo vio. El portón trasero del corral colgaba abierto y no había ni rastro de sombra. ¡Sombra!, gritó Benjamín con la voz quebrada mientras cruzaba descalzo el lodo con los pies llenos de espinas. Aurora lo alcanzó justo a tiempo para agarrarlo del brazo. «Te vas a enfermar, muchacho. Vuelve a la casa. Se fue, lo dejaron ir o lo soltaron». Estaba fuera de sí, como si algo más que el caballo se hubiera escapado esa noche. Aurora lo abrazó por los hombros, sujetándolo con fuerza. «Escúchame, Benjamín. No fue tu culpa. Sí fue. Él me protegió y ahora lo dejé solo». El niño se soltó y salió corriendo hacia el camino, gritando el nombre del caballo entre sollozos que no venían solo del pecho, sino del alma. Aurora lo siguió a duras penas. La linterna apenas iluminaba los matorrales húmedos, los charcos que reflejaban el cielo encapotado, y entonces lo encontró. Huellas, claras, frescas, de cascos, pero también otras, botas, 2 pares. «No se escapó solo», dijo Aurora en voz baja, arrodillada sobre el barro. «Alguien lo sacó». Benjamín se quedó mudo, temblando. Aurora le puso las manos sobre los hombros y lo hizo mirarla. ¿Quién sabía que él estaba aquí? Nadie, solo tú y ese señor, Álvaro. Aurora cerró los ojos por un segundo. El nudo en su estómago se volvió piedra. Álvaro había venido 2 veces, la primera con preguntas, la segunda con advertencias. ¿Y si no vino solo? Vuelve a la casa. Ahora, no quiero que te vean aquí afuera. Benjamín se negó con la cabeza. Si lo encuentran, lo matan. Y si te encuentran a ti, te llevan. Su voz fue más fuerte de lo que pensaba. El niño retrocedió un paso, dolido. Aurora respiró hondo, bajando la voz. Perdón, es que esto ya no es solo un susto. Es un peligro real, Benjamín. Se miraron. Por un momento, entre la oscuridad, solo existieron ellos dos. Una mujer con el corazón endurecido por los años y un niño con el alma rota por una vida que nadie debería vivir. 1 hora después, estaban los dos sentados en la cocina, con la ropa mojada colgada cerca de la estufa. Aurora hervía agua con valeriana. Benjamín tenía las piernas recogidas en la silla, envuelto en 2 mantas. «¿Y si no vuelve?», preguntó él, con la voz casi inaudible. «Sombra no es tonto», dijo Aurora. «Si sigue vivo, va a volver. ¿Y si lo usan para obligarme a regresar?». Aurora no respondió, porque ese pensamiento también le había cruzado la mente. No se trataba solo del caballo. Sombra era el hilo que los unía, y también el que podía romperse en cualquier momento. Esa misma noche, Aurora tomó una decisión. Mientras Benjamín dormía, entró a la despensa. Sacó una caja de madera donde guardaba documentos viejos, papeles del terreno, un par de fotos de Julián y al fondo un número de teléfono escrito a mano. «Si esto sigue así», susurró, «alguien va a tener que ayudarme de verdad». Marcó. El tono sonó 2 veces. «¿Quién habla?», respondió una voz femenina. «Lucía, soy Aurora. Necesito tu ayuda». Un silencio. Luego, la voz cambió de tono.
¿Qué pasó? Encontré un niño. No es cualquier caso. Está huyendo de algo grande y ahora se llevaron al caballo con el que escapó. ¿Vargas? Sí. Dime dónde estás. Voy para allá. Aurora colgó. Cerró los ojos. Había roto la promesa de no contarle a nadie, pero había una vida en juego, tal vez dos. Y esa noche entendió que el silencio también puede matar y que proteger a veces significa hablar, aunque eso traiga consecuencias. Aurora se despertó con el primer canto del gallo, pero no fue el sonido lo que la sacó de la cama. Fue un llanto, no fuerte, no escandaloso. Era apenas un sollozo, seco, contenido, como el de quien ha aprendido a llorar sin hacer ruido. Siguió el sonido hasta el cuarto donde Benjamín dormía, o donde debería haber estado dormido. El niño estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, la manta caída a un lado, los ojos perdidos en la ventana. Aurora no dijo nada. Se sentó frente a él en silencio, dejando que fuera él quien hablara primero. Pasaron largos minutos, y entonces, con voz quebrada, Benjamín murmuró: «Sombra no se escapó. Yo lo solté». Aurora frunció el ceño. «¿Cómo?» Aquella noche, cuando estábamos allá, su voz temblaba. Él estaba amarrado, sangrando, lo habían golpeado con una varilla. Yo lo vi, no pude aguantar más. Lo solté y salí corriendo con él. Se le cortó la respiración. Nos siguieron. Escuché los gritos, los perros, corrimos por horas. Yo no sabía a dónde ir, solo corría detrás de él. Y cuando llegamos aquí, pensé que ya estábamos a salvo. Aurora sintió que se le apretaba el corazón. «¿Quién te seguía, Benjamín?» El niño levantó la mirada. En sus ojos ya no había solo miedo, había rabia, de la profunda, de la que se construye con años de abuso. Los hombres de Vargas, el comisario, uno alto, con barba, que siempre traía una fusta, me decía que yo era basura, que si hablaba me enterraban junto con los caballos que se rompían. Aurora se quedó helada. Sintió que todo el aire del cuarto se volvió más denso. ¿Tú viste cómo enterraban caballos?, preguntó apenas con voz. Benjamín asintió. Había un pozo detrás del galpón. Ahí echaban a los que ya no servían, los que se rompían las patas, los que no corrían lo suficiente, incluso algunos que todavía respiraban. Aurora se tapó la boca horrorizada. ¿Y nadie hizo nada? ¿Ningún adulto? ¿Ningún peón? Todos sabían, susurró Benjamín, pero nadie decía nada. Les pagaban para callarse y para golpear. Había otro niño antes que yo. Un día se negó a limpiar la sangre del corral. Al día siguiente ya no estaba. Dijeron que se había ido con su familia, pero nadie vino a buscarlo. Aurora se llevó las manos al regazo. Sentía que el cuerpo no le alcanzaba para tanta indignación. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Desde que tenía 5, creo. Nunca fui a la escuela, nunca salí, solo los caballos y ellos. Benjamín bajó la mirada. La confesión le estaba arrancando pedazos. Sombra fue lo único que me cuidó. Cuando me escondía, él se ponía delante. Cuando me castigaban, él se ponía nervioso, pateaba. Yo sé que él me entiende. Por eso me duele más que lo hayan atrapado otra vez. Seguro lo están lastimando. Aurora se acercó y lo abrazó. Por fin, el niño no se resistió. Por primera vez se dejó sostener. Después de un rato, Benjamín respiró hondo y dijo: «Ya no quiero seguir huyendo, pero tampoco quiero regresar allá. ¿Qué hago?» Aurora le acarició el cabello. «Lo que tienes que hacer, Benjamín, es contar tu historia, pero no a mí, a alguien que pueda ayudarte de verdad. No estás solo, te lo juro». El niño la miró con desconfianza. «¿Y si nadie me cree? Van a creer, porque tú eres prueba viviente de lo que está pasando». Se levantó con decisión, fue hasta el teléfono y marcó un número que ya conocía de memoria. Al otro lado la voz de Lucía respondió rápido. «¿Encontraron al caballo?» «No, pero el niño…» habló. «Lucía, esto es más grande de lo que pensé. Hay que movernos ya. Estoy saliendo para allá». Aurora colgó. Se volvió hacia Benjamín. «Ya no vamos a escondernos. Vamos a hablar. Vamos a pelear».
El niño la miró, asintió con lentitud, y en esa mirada Aurora vio por fin algo que hasta ahora no había aparecido: esperanza. La batalla apenas comenzaba, pero al menos ya no estaban en silencio. Aurora caminaba en círculos por la cocina, los brazos cruzados, la mirada clavada en el suelo como si ahí estuviera la respuesta que no encontraba. La tetera hervía sobre la estufa, pero el silbido era apenas un ruido de fondo frente al torbellino en su cabeza. Benjamín estaba en el porche, sentado en la escalera con la mirada perdida en el monte. Desde que confesó todo, no había dicho una palabra más, y ella no sabía qué hacer. ¿Y si lo denuncio?, se preguntó en voz baja. ¿Y si vienen y se lo llevan? ¿Y si se pierde en un sistema que no lo va a cuidar como debe? La voz de Lucía resonaba aún en su cabeza. Necesitamos que Benjamín declare, que hable, pero si tú das ese paso, ya no hay marcha atrás. ¿Estaba lista para eso? ¿Estaba lista para que la policía, los abogados, la prensa, tal vez incluso Vargas mismo, supieran que tenía al niño escondido? El silbido de la tetera subió de tono. Aurora la apagó sin siquiera mirarla. Se asomó a la puerta y lo observó. Tan chiquito, tan delgado, pero tan fuerte. Y entonces vio algo más. No al niño, vio a Julián, su hijo con 5 años, corriendo por ese mismo patio, el mismo gesto en los ojos, el mismo silencio cuando algo le dolía y no quería que ella se preocupara. El recuerdo la golpeó tan fuerte que tuvo que sentarse. «No puedo perder a otro», susurró con la voz quebrada. Lucía llegó al atardecer, con jeans gastados, botas de cuero y una carpeta bajo el brazo. Su expresión era seria, pero al ver a Benjamín se suavizó un poco. Aurora le sirvió café. Se sentaron en la mesa del comedor y por un rato solo se escuchó el golpeteo del reloj colgado en la pared. «Escúchame, Aurora», dijo Lucía al fin bajando la voz. «Si decides hablar, tengo una colega en la defensoría que puede mover las cosas sin exponer al niño de inmediato, pero necesitamos pruebas y la única prueba real es su testimonio. ¿Y si se lo llevan a un hogar, a una institución? No tiene por qué ser así. Si el juez ve que tú puedes ofrecerle estabilidad, podría ser su tutora temporal, pero necesitas jugar con las reglas. No puedes esconderlo más». Aurora se mordió el labio. No era el miedo lo que la detenía, era la desconfianza. «He visto lo que hacen con los niños que rescatan, Lucía. Los meten en casas donde nadie los cuida. Se vuelven invisibles otra vez». Lucía asintió. «Lo sé, pero si no hacemos algo, Vargas va a seguir. Y el comisario también. Benjamín no fue el primero, ni va a ser el último». Ese último le dolió como una herida abierta. Aurora miró hacia el porche. Benjamín los observaba desde lejos, sin moverse. «¿Qué garantía tengo?» «Ninguna», respondió Lucía sin mentiras. «Pero sí tienes una oportunidad». Esa noche, Aurora entró al cuarto donde Benjamín dormía. Estaba despierto, aunque fingía dormir. Le acarició el cabello como lo hacía con Julián cuando era niño. «Tengo que preguntarte algo», dijo despacio. Benjamín abrió los ojos. «¿Confías en mí?» «Sí», susurró. «Entonces necesito que me digas si estás listo para contar todo, no solo a mí, a personas que pueden ayudarte, pero también pueden equivocarse». El niño tragó saliva. «¿Y si me vuelven a encerrar? No voy a dejar que eso pase». «¿Lo juras?» Aurora sintió el nudo en la garganta. Apretó su mano. «Te lo prometo, hijo, como si fueras mío». Benjamín asintió, y ese gesto tan simple fue más fuerte que cualquier grito. Aurora salió al patio, respiró hondo y marcó el número que Lucía le había dado. «Adelante», dijo cuando respondieron al otro lado. «El niño va a hablar, pero yo voy a estar a su lado, en todo». Y colgó. En ese instante, supo que ya no era solo una mujer con miedo. Era la madre de un niño que necesitaba justicia y había elegido el camino más difícil, pero también el correcto. Aurora se sentó en la sala con el teléfono fijo temblando entre sus manos. La hoja con el número estaba arrugada, como si la duda la hubiera apretado toda la mañana.
Ese contacto llevaba años guardado en un cuaderno que pertenecía a Julián. Elena Soria, vieja amiga de su esposo, abogada penalista en la capital. Aurora no la veía desde el velorio. Respiró hondo, cerró los ojos y marcó. Bueno, Elena, soy Aurora Tapia, la viuda de Julián. Del otro lado hubo un silencio. Luego, una voz cálida, sorprendida. Aurora, Dios mío, ¿estás bien? No del todo, pero necesito tu ayuda. Urgente. Y entonces, sin frenar, le contó todo. Desde el día que vio a Benjamín entre la neblina, hasta las cicatrices, la confesión y el caballo que aún no regresaba. Del otro lado, Elena no la interrumpió, solo escuchó. Y cuando Aurora terminó, dijo con la calma de alguien que ya ha enfrentado monstruos: voy a tomar este caso. 2 días después, Elena llegó al pueblo, pantalones negros, blusa blanca, voz firme y una maleta llena de carpetas. Se abrazaron sin palabras, como quienes comparten un dolor que nunca se va del todo. Necesito que Benjamín hable conmigo a solas, dijo Elena directa. Que me cuente todo como si estuviera frente a un juez, pero sin miedo. Aurora asintió. En el comedor, Benjamín se sentó frente a ella, las piernas colgando de la silla. Elena no usó un grabador, ni papeles al principio. Solo una mirada suave y un tono tranquilo. No estás en problemas, Benjamín, pero si no nos ayudas, los que sí hicieron daño van a seguir libres, y otros niños van a sufrir como tú. Él la miró con desconfianza, pero asintió, y habló, con pausas, con palabras torpes, pero con una valentía que hizo que Aurora tuviera que salirse al patio para no llorar frente a él. Necesitamos más que su testimonio, dijo Elena esa noche. Fotos, videos, nombres, algo que vincule a Vargas y al comisario directamente. ¿Y cómo conseguimos eso?, preguntó Aurora. Ese lugar es un agujero negro. Tú no, yo sí. Tengo contactos en fiscalía, y si logramos meter a alguien, aunque sea por fuera, podríamos documentar todo, pero necesitamos actuar ya. ¿Y el riesgo? Está, admitió Elena, pero cada día que pasa ellos se sienten más impunes. Esa noche Aurora apenas durmió. Las sombras de la casa le parecían más largas, más densas. El crujido de cada rama, un susurro amenazante. Pero cada vez que dudaba, recordaba el rostro de Benjamín cuando hablaba de los otros niños, los que no escaparon. Ya no era solo por él, era por todos. Al día siguiente, Elena se reunió con un ex peón que había trabajado en el criadero. Lo encontró en una cantina polvorienta, bajo promesa de anonimato. «Ustedes no saben lo que hay ahí», le dijo el hombre mirando por sobre el hombro a cada rato. «Es un infierno, pero tengo algo que guardé». Sacó una foto arrugada de su cartera. Un caballo con las patas vendadas, amarrado, echado sobre una lona sucia. Al fondo, un hombre alto con gorra y una vara en la mano. La imagen era borrosa, pero el rostro del tipo era reconocible. «Es él», dijo Elena. «El comisario», respondió el expeón. «Y el potrillo murió esa misma noche. Lo enterraron detrás del galpón. Esa foto era la primera grieta real en la muralla». Elena se la mostró a Aurora con cuidado, como quien enseña una bala antes de dispararla. «Con esto ya no estamos tan ciegas». Aurora apretó la mandíbula. Ya no era solo una madre de luto. Ahora era la mujer que estaba dispuesta a derribar a un gigante. Con pruebas, con verdad y con la fuerza de alguien que ya no teme perder, porque ya lo perdió todo antes. La cocina estaba llena de papeles. Aurora y Elena los repasaban una y otra vez, buscando errores, vacíos, puntos débiles. Benjamín dormía en la habitación, agotado por las últimas jornadas. Aurora se detuvo frente a un documento y señaló con el dedo. «Este peón, ¿estás segura que va a declarar?». Elena asintió. «Sí, está harto. Tiene un hermano con discapacidad y lo amenazaron con quitarle el trabajo si hablaba». Pero ahora vio la foto, escuchó a Benjamín. Dijo que ya no se va a callar. Aurora miró por la ventana, el monte callado como siempre. Pero en su pecho, algo se agitaba. «¿Y si Vargas nos aplasta?». «Entonces vamos a gritar más fuerte», respondió Elena.
Mira, ya no es solo un rumor, ya no es solo lo que dijo el niño, ahora tenemos testigos y tenemos un nombre. Aurora la miró. Dilo. Ezequiel Vargas Martínez, hacendado, dueño de más de 800 hectáreas, tiene relación directa con criaderos de exportación y, según los registros, mueve caballos en ferias donde no se exige control veterinario. Lo hemos protegido con silencio demasiado tiempo. Aurora se recargó en la silla. Ese nombre lo había escuchado tantas veces en la radio, en las ferias, en los corrales. Un tipo respetado, admirado, intocable, hasta ahora. 2 días después, Elena organizó una reunión privada con el fiscal regional. Fue en un despacho polvoriento, lejos de los ojos de la prensa. Aurora acompañó a Benjamín, que entró con las manos sudadas, pero con la frente en alto. ¿Está seguro que está listo para esto?, preguntó el fiscal. Aurora lo interrumpió antes de que Benjamín dudara. Él está listo. El que tiene que estar listo ahora es usted. Benjamín habló con la voz entrecortada, pero sin perder el hilo. Relató cómo lo obligaban a limpiar sangre seca del suelo, cómo escuchaba gritos de los caballos, cómo vio a Sombra caer después de un golpe directo en la costilla. Cuando terminó, el fiscal se acomodó en la silla, visiblemente afectado. «Esto va a tener consecuencias grandes», advirtió. «Eso queremos», respondió Elena sin pestañear. Esa noche, al regresar a casa, Aurora encontró una nota metida bajo la puerta. «Cállate, Aurora. No te metas donde no te llaman». No tenía firma, solo eso. Letras firmes, negras, con olor a amenaza. «Están asustados», murmuró Aurora mientras quemaba la nota en la chimenea. En el pueblo ya se hablaba. En la panadería, en la plaza, en la fila del banco. No con certeza, pero con tensión. Algunos defendían a Vargas con los dientes apretados. «Ese hombre ha dado trabajo a medio pueblo», decían. «¿Y ahora lo quieren hundir por lo que diga un mocoso?». Pero otros bajaban la mirada y no decían nada, porque sabían. Una mujer que vendía huevos en la plaza se acercó en secreto a Aurora. «Mi hermano trabajó allá, vio cosas feas, pero nunca se atrevió a hablar. Tiene miedo, pero si usted lo llama, tal vez cambie de idea». Uno por uno, los silencios comenzaron a romperse. Aurora y Elena los recibían en la cocina, con café caliente y grabadora encendida. «Vi cuando enterraron un caballo vivo». El comisario se llevaba a los niños al galpón. Después salían llorando. A uno le rompieron los dedos con un fierro porque tiró las riendas mal. Y el expediente crecía. Elena colocó una carpeta sobre la mesa. Tenía la foto del comisario, el testimonio de Benjamín y los registros del predio con el nombre de Vargas. «Mañana se presenta la denuncia formal. Con esto no pueden taparlo». Aurora sintió el temblor en el cuerpo. No era miedo, era anticipación. ¿Y si se adelantan? Entonces será una guerra, pero con la verdad de nuestro lado. Esa noche antes de dormir, Benjamín le preguntó, ¿vamos a ganar? Aurora le acarició la cabeza. No lo sé, pero ya empezamos a pelear. Y eso, hijo, ya es mucho más de lo que ellos esperaban. El salón de la municipalidad olía a humedad y a miedo antiguo. Las paredes, pintadas de un verde pálido, parecían absorber las palabras, como si cada confesión allí dentro se quedara flotando en el aire. Benjamín estaba sentado en una silla de madera frente a la trabajadora social. Una mujer de rostro amable, pero mirada atenta, que no soltaba ni un gesto de más. Aurora estaba sentada a unos pasos, firme, con las manos cruzadas y la espalda recta. No lo iba a dejar solo, no ahora. Benjamín, lo que nos digas quedará registrado, pero no será usado en tu contra. Estamos aquí para escucharte, dijo la mujer con voz suave. El niño tragó saliva. Sus pies colgaban sin tocar el suelo. Tenía el cuerpo tenso, como si cualquier palabra pudiera hacerle daño. Me dijeron que si hablaba, me desaparecían, murmuró. La trabajadora social lo miró con calma. Pero ya estás hablando, y estás aquí, con alguien que te cuida. Benjamín desvió la mirada hacia Aurora. Ella asintió en silencio.
dándole ese empujón invisible que solo dan las personas que aman sin decirlo. Y entonces el niño respiró hondo y comenzó a hablar. Habló del campo, del galpón, de los caballos, de las noches encerrado en el depósito, de los gritos, de las botas pesadas, de las órdenes, del miedo. Y en cada palabra algo se rompía y algo se reconstruía. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. La mujer apagó la grabadora y lo miró. «Gracias, Benjamín. Esto fue valiente». Aurora se levantó, lo abrazó con fuerza. No era un gesto exagerado, era un refugio. Esa misma tarde, la noticia comenzó a circular. El niño habló, dijo nombres, acusó al patrón. La gente del pueblo no lo decía en voz alta, pero todos sabían de qué se trataba. En la tienda, en la panadería, en la plaza, los murmullos eran cada vez más constantes. Yo siempre sospeché de ese criadero. Nunca dejaban pasar a nadie. Dicen que hay más niños, pero nadie se atreve a abrir la boca. ¿Y si Aurora tiene razón? Las versiones iban y venían. Algunos todavía desconfiaban, pero otros empezaban a moverse. Una tarde, una mujer mayor se acercó a Aurora mientras ella compraba pan. «Mi nieto trabajó para Vargas por un tiempo. Salió con moretones, pero no quiso contarme nada. Ahora lo entiendo todo. Gracias por no callarte». Aurora la miró con sorpresa. La mujer se alejó sin esperar respuesta, pero esa frase la acompañó todo el día. Ya no estaba sola. Elena organizó una reunión discreta en la casa de Aurora. No era oficial, no había prensa ni autoridades, solo personas, peones, madres, vecinos, todos con algo que decir, pero con miedo de hacerlo solos. «Esto no es un juicio», dijo Elena. «Es una conversación. Si no están listos para declarar, no pasa nada. Pero si quieren hablar, estamos aquí para escucharlos y protegerlos». El primero en hablar fue un hombre de unos 40, manos callosas, mirada cansada. «Yo vi como un caballo se quebró la pierna y el patrón ordenó enterrarlo vivo. Yo cavé ese hoyo y no dormí por meses». Después, una mujer contó que una vez su hijo llegó con la espalda llena de marcas. Ella pensó que había sido un castigo por indisciplina. Ahora sabía la verdad. Las voces se multiplicaron. Algunas temblaban, otras ardían de rabia, pero todas tenían algo en común. Ya no querían callar. Una mañana, Aurora encontró en la puerta un sobre. No era una amenaza. Esta vez era distinto. Dentro había una nota escrita a mano. «Estoy con ustedes. Si necesitan que testifique, estoy listo. Nadie más debe pasar por eso». No tenía firma, pero el papel tenía tierra en los bordes y un olor a establo. Esa noche, Aurora miró a Benjamín dormir. Respiraba con calma, por primera vez en semanas. Y ella, sentada en la oscuridad de su sala, supo que algo estaba cambiando. El miedo estaba empezando a irse, no porque hubiera desaparecido, sino porque por fin ya no estaban solos para enfrentarlo. El amanecer llegó con un sonido que heló la sangre de todo el pueblo. Motores pesados cruzando la avenida principal, sirenas sin prisa, camionetas oficiales cubiertas de polvo. Nadie sabía con certeza a dónde iban, pero Aurora lo supo. Apenas vio el convoy pasar frente a su portón. «Hoy es», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de la ventana. Benjamín se levantó descalzo, aún con los ojos llenos de sueño. «¿Es hoy?», Aurora asintió. «Van por él, por Vargas y por los demás». Benjamín no dijo nada. Se quedó quieto, con los dedos apretando la tela del suéter que Aurora le había dado días atrás. No parecía aliviado, parecía en suspenso, como si aún no pudiera creer que el monstruo realmente podía caer. Esa misma mañana, a poco más de una hora de distancia, el criadero fue allanado por fuerzas especiales, inspectores de la Defensoría y una comitiva veterinaria. Y en medio de esa escena, un relincho rompió la tensión. Sombra. Aurora recibió la llamada cerca del mediodía. Elena, desde su celular, hablaba con voz entrecortada por la emoción. «Aurora, encontramos a Sombra, vivo,
herido, pero va a sobrevivir. El grito que soltó Benjamín al oír la noticia no fue de alegría, fue algo más profundo. Fue como si le sacaran un clavo del pecho, como si de pronto algo volviera a su lugar. ¿Dónde está?, preguntó Aurora. Lo llevaron a un refugio en las afueras. La organización Renacer Equino se va a hacer cargo. Dijeron que Sombra fue usado como prueba de maltrato. Es parte de la evidencia. Benjamín quería correr hasta allá, abrazarlo, dormir junto a él como aquella primera noche. Pero Elena fue clara. Ahora todo tiene que seguir los procesos legales. Y eso incluye a Benjamín. Días después, en una sala fría del juzgado local, se discutía el futuro del niño que había cambiado todo. Aurora estaba de pie, con las manos temblando dentro de su abrigo. Benjamín a su lado, callado, con los ojos puestos en el suelo. Hemos recibido múltiples testimonios, pruebas médicas y declaraciones, dijo el juez. Este menor ha sido víctima de explotación y violencia sistemática. Elena, como abogada voluntaria, pidió que Benjamín quedara bajo custodia temporal con Aurora hasta que se definiera la situación legal de Vargas y del criadero. Él no quiere ir a una institución, dijo con firmeza, y tiene aquí un entorno que le ha dado estabilidad, cariño y seguridad. El juez la miró por un momento largo. ¿Está usted dispuesta a asumir esa responsabilidad? Aurora respiró hondo. No necesito pensarlo. Sí, como si fuera mi hijo. Benjamín alzó la vista por fin. No dijo nada, pero su mano se deslizó hasta tomarla de Aurora. El juez asintió. Se concede custodia temporal a la señora Aurora Tapia, con supervisión de servicios sociales cada 15 días, caso revisable en 3 meses. La decisión no fue un triunfo, fue una esperanza. Al volver al campo, Aurora y Benjamín se sentaron en las escaleras del porche. El viento olía a tierra mojada y a humo de leña. ¿Y Sombra?, preguntó el niño con voz baja. Está en buenas manos. Vamos a ir a verlo pronto, lo prometo. Y yo me voy a quedar contigo. Aurora lo miró a los ojos. Mientras tú quieras y mientras la ley lo permita, sí. Benjamín asintió y luego por primera vez sonrió. No mucho, pero lo suficiente para borrar, aunque fuera por un momento, los restos de una infancia robada. Esa noche, Aurora encendió la estufa, preparó chocolate caliente y sacó una cobija extra para el sofá. No por frío, sino porque por fin, después de tanto, sentía que su casa volvía a estar llena. No de ruido, sino de vida. La tarde caía despacio sobre San Marcos del Valle. El cielo, teñido de naranjas suaves, parecía más cercano que nunca. Aurora estaba sentada en la mesa del comedor, con una hoja en blanco frente a ella, una pluma vieja entre los dedos y el corazón latiéndole en la garganta. Había evitado hacer esto durante años. Desde que Julián murió, escribirle se sentía como rascar una herida que nunca cerró del todo, pero ahora algo había cambiado. Benjamín dormía la siesta en el sillón, con un libro infantil sobre el pecho y una manta hasta los pies. Sombra, desde el refugio, enviaba informes de recuperación semanales. Las visitas estaban programadas. La vida, poco a poco, comenzaba a reacomodarse. Aurora apoyó la pluma sobre el papel y por primera vez no sintió miedo de hablarle a un fantasma. Han pasado tantos años desde que te fuiste que a veces dudo si tu voz era como la recuerdo o si la inventé con los años. El dolor ya no me grita como antes, pero sigue aquí, suavecito, como un murmullo. Me dejaste con un campo vacío, con una casa que se volvió más silenciosa que una iglesia cerrada. Y sin embargo, hoy te escribo para decirte que la vida me sorprendió. Un día cualquiera, uno frío, de esos que vos odiabas, apareció un niño, solo, asustado, detrás de un caballo herido. Y no sé cómo explicarlo, hijo, pero desde que cruzó esa puerta, algo volvió a latir en esta casa. Aurora se detuvo. Sus dedos temblaban, pero no de dolor, sino de algo parecido a la paz. Benjamín no se parece a ti. No tiene tu voz ni tu risa, pero tiene tu coraje.
Tiene esa forma tuya de callar cuando algo duele y de mirar con la frente en alto cuando sabe que está en lo correcto. Me recuerda a ti en las pequeñas cosas, en cómo se arrima a la estufa sin decir palabra, en cómo duerme abrazado a una almohada como si fuera un animal. Y me di cuenta de algo, Julián, algo que no me había permitido pensar todos estos años. No te reemplaza, pero me devolvió las ganas de cuidar, de hablarle a alguien, de servir 2 tazas de café aunque solo una se tome caliente. Aurora levantó la mirada. En el silencio de la cocina solo se oía el crujido de la leña en la estufa. Volvió al papel. No me atrevo a decir que la vida es justa. Vos moriste joven, con tanto por vivir. Y este niño, Benjamín, ya vivió cosas que ni un adulto debería ver. Pero tal vez, solo tal vez, la vida no se trata de entenderla. Tal vez se trata de hacer algo con lo que nos queda. Y a mí me quedó él. Y yo lo elegí. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel. No borrosas, no dolorosas, solo limpias. No sé qué va a pasar, no sé si la ley va a dejarme tenerlo por mucho tiempo, pero mientras esté aquí, lo voy a cuidar como si fuera mío. Porque en el fondo, ya lo es. Gracias, hijo, por enseñarme a amar tanto, que aún después de tu partida, pude volver a hacerlo. Aurora firmó sin más. Tu madre. Se levantó con la carta en la mano, salió al patio y caminó hasta el árbol donde había enterrado a Julián. No había lápida, solo un rosal que ella cuidaba cada semana. Se arrodilló frente al tronco, colocó la carta debajo de una piedra y la miró por unos segundos. No era justo guardarme esto para siempre, susurró. Tú tenías que saberlo. Volvió a casa con el cuerpo más liviano. En el umbral, Benjamín la esperaba, descalzo, con la manta aún en los hombros. ¿A dónde fuiste? Aurora lo miró con ternura. A despedirme de alguien, para poder seguir contigo. Benjamín no preguntó más. La abrazó sin aviso, con fuerza, como si supiera que algo profundo había cambiado. Y así, mientras el día se apagaba, Aurora entendió algo que no venía en los libros ni en las oraciones. A veces, el verdadero refugio no es un lugar, es una segunda oportunidad. Aurora dobló con cuidado la carta que acababa de llegar, el sello oficial, la firma del juez, todo en orden. Pero el estómago se le revolvía igual que cuando supo que Julián no volvería. La ley hablaba claro. Custodia temporal caducará el 30 de junio. Evaluación final obligatoria. El menor podría ser reubicado bajo tutela institucional. Benjamín la miraba desde el otro extremo de la mesa, sin decir una palabra. Ya había aprendido a leer entre líneas. Esa carta no traía buenas noticias y no hacía falta que Aurora se las explicara. ¿Eso significa que me van a llevar?, preguntó con voz bajita. Aurora tragó saliva. No quería mentirle, pero tampoco estaba lista para decirle la verdad cruda. Aún no, todavía tenemos una oportunidad. Y en ese momento supo que no iba a quedarse de brazos cruzados. Elena llegó esa misma tarde. Apenas vio el sobre en la mesa, frunció el ceño. «Malditos procesos», murmuró. «Cuando un niño está en peligro, actúan lento, pero cuando encuentra amor y estabilidad, se apuran en llevárselo». Aurora no hablaba. Caminaba de un lado al otro del comedor, apretando los dientes. «¿Qué opciones tengo?». Elena abrió su maletín, sacó un formulario. «Pedir la tutela legal definitiva. Es un trámite más pesado, pero tengo lo que se necesita. Tu situación es sólida y la relación emocional entre ustedes es evidente, pero necesito que Benjamín esté dispuesto a declarar otra vez». Aurora la miró, dudosa. «Ya ha hablado demasiado. No quiero revivirle todo. No es sobre Vargas, es sobre ti, sobre esta casa, sobre cómo se siente aquí». Aurora suspiró. «Entonces dile que se lo pregunte el juez directo, porque si yo le pido que diga algo bonito de mí, no le va a salir ni una palabra». Ambas rieron con una ternura contenida. Esa risa breve fue el alivio antes de la nueva tormenta. Los días siguientes se volvieron fríos, más que de costumbre. El invierno apretaba y la estufa no alcanzaba para calentar todos los rincones.
Aurora dormía con doble cobija y el corazón encogido. Benjamín había vuelto a escribir en sus pedazos de cartón. Pero ahora ya no dibujaba caballos, dibujaba casas, la suya, el monte, Aurora en el porche y él. Un dibujo tenía algo que la hizo temblar. Era la casa, pero él estaba afuera, con una maleta en la mano y una lágrima que se escapaba del ojo izquierdo. Aurora no pudo más. Se agachó a su lado. ¿Tienes miedo? Benjamín bajó la mirada. Sí, pero no de irme, sino de que tú te quedes sola otra vez. Aurora lo abrazó fuerte, con la fuerza de quien no quiere soltar nunca. No va a pasar. ¿Me oíste? No esta vez. La audiencia fue breve. El juez, esta vez distinto, los observaba con más distancia, frío, profesional. Señora Tapia, ¿puede explicar por qué considera que es usted la mejor opción de tutela permanente para el menor? Aurora se aclaró la voz. No tenía papeles ni discursos. No sé si soy la mejor opción, su señoría, pero sí sé que soy la única que lo ama como si lo hubiera parido. Sé que lo conozco más que a mí misma. Y sé que aquí, él ya no es un niño que huye, es un niño que vive. El juez giró la vista hacia Benjamín. ¿Tienes algo que decir? Benjamín dudó, miró a Aurora, luego al juez. Quiero quedarme, no por comodidad, es porque aquí aprendí lo que es dormir tranquilo. Un silencio largo llenó la sala. Luego el juez suspiró, tomó su pluma y firmó. Se concede la tutela legal a la señora Aurora Tapia, con revisión anual. Caso cerrado. Aurora no lloró frente al juez, ni frente a Elena, pero en cuanto salieron al pasillo, cayó de rodillas y apretó a Benjamín contra su pecho. Ya, hijo, ya estás en casa y no te vas a ir nunca más. Ese invierno sería el último con la incertidumbre de perderlo. Ahora sí, podían empezar a construir algo real, algo que durara más que el frío. El sol apenas asomaba por detrás de las montañas cuando Aurora se sentó en su mecedora, taza de café en mano y manta sobre las rodillas. El cielo, teñido de naranja suave y nubes tenues, se extendía como un lienzo recién lavado. Todo estaba en silencio, excepto por un sonido que se volvió su favorito: las risas de Benjamín. Corriendo por el pasto húmedo, con los pantalones arremangados y los pies mojados, el niño perseguía a Sombra, que galopaba con una energía renovada, la crina al viento, los ojos brillantes. Ya no era el animal roto que llegó cojeando, ni el que relinchaba de miedo en las noches. Era libre, como Benjamín. Aurora los observaba en paz y por primera vez en años se permitió sonreír sin reservas. Ese terreno, alguna vez lleno de silencios y cicatrices, ahora era un hogar. Meses habían pasado desde el fallo judicial. Elena seguía en contacto, ahora como amiga más que como abogada. El proceso contra Vargas avanzaba lento pero firme. Ya no era invencible. El comisario estaba tras las rejas y el criadero había sido clausurado por orden estatal. Benjamín, por su parte, asistía a clases en la escuela del pueblo. Era aplicado pero callado. Solo con Aurora soltaba el alma. Tenía sus días buenos y también los difíciles. No todo se curó de golpe. A veces despertaba sudando, con el corazón agitado y las palabras atascadas en la garganta. Pero ahora, cuando eso pasaba, no estaba solo. Aurora había aprendido a reconocer esos silencios. Ya no le exigía que hablara, solo lo abrazaba, le preparaba chocolate caliente y le recordaba que estaba a salvo. Lo malo no se borra, mi amor, le decía, pero con el tiempo deja de doler tanto. Y él asentía sin palabras, pero con el alma menos pesada. Una mañana cualquiera, Benjamín entró corriendo a la casa con un sobre en la mano. ¡Aurora! ¡Llegó una carta! Ella lo recibió, extrañada. No esperaba nada. Lo abrió con calma. Era de la Fundación Renacer Equino. Informaban que Sombra, por recomendación del veterinario y tras el proceso legal concluido, quedaba oficialmente bajo su custodia. Aurora tenía los papeles. Era suyo. O mejor dicho, de Benjamín. Ella alzó la vista. El niño la miraba, nervioso. ¿Qué dice?
Aurora sonrió, extendiéndole el sobre. Dice que ese caballo ya no pertenece a nadie, porque te pertenece a ti. Benjamín se quedó quieto. Luego, sin decir nada, corrió al corral y se abrazó al cuello de Sombra como si el mundo entero cupiera en ese instante. Aurora lo siguió, pero se detuvo a unos metros. Aquel momento no le pertenecía, era de ellos dos. Y ahí, con el viento moviendo el pasto, entendió que el ciclo había cerrado. Los días volvieron a ser simples. Mañanas de pan tostado, tardes de tareas escolares y noches de cuentos leídos a media voz. La rutina ya no pesaba, era compañía. Aurora había vuelto a escribir, ya no cartas al pasado, sino relatos que contaban lo que nadie quería contar. Historias de niños como Benjamín, de caballos como Sombra, de mujeres que un día decidieron no callar. A veces se sentaba en la vieja mesa del porche y lo observaba jugar. Se preguntaba qué habría pensado Julián si los viera. Tal vez habría sentido celos, tal vez orgullo, quizá ambas cosas. Pero en el fondo sabía que él, desde donde estuviera, estaba tranquilo. Porque su madre, la que se quedó sola en medio del campo, había encontrado otra forma de amar, más silenciosa, más profunda, más libre. Y mientras el sol subía, iluminando el valle entero, Aurora se levantó, respiró el aire fresco de la mañana y cerró los ojos por un instante. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía igual. Ahora era solo eso, pasado. El presente, en cambio, era una promesa cumplida. A veces, el destino no se presenta con estruendo. Llega en silencio, como un niño herido entre la neblina o un caballo que no deja de luchar a pesar de las cicatrices. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre nace de la sangre, sino del coraje de quedarse, de cuidar, de elegir al otro cuando todos los demás ya lo habían soltado. Y que incluso en el valle más frío y solitario puede volver a salir el sol. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Queremos leerte, escucharte, compartir contigo este espacio donde las historias nos recuerdan que aún hay esperanza. Dale like y compártela con alguien que necesite creer, aunque sea un poquito más, en los nuevos comienzos. Y si quieres seguir formando parte de esta comunidad que valora el poder de las historias reales, profundas y transformadoras, suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es un abrazo silencioso a cada historia que aún está por ser contada. Nos vemos en la próxima.